Aunque en los últimos días la atención mediática mundial se centró en el encuentro de Donald Trump con Xi Jinping, que al final tampoco dio grandes noticias, lo más importante para el mercado económico y financiero fue el inicio del periodo de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Warsh anunció un cambio de régimen en esa toma de posesión, profundizando en algunas de las ideas que ha venido manteniendo y dibujando de forma más precisa los principios básicos que van a inspirar su actuación al frente de la Fed. Tal vez se pueda encontrar un cierto hilo conductor entre esos principios y la fuerte subida de las tasas de interés de los bonos de largo plazo. Es verdad que podríamos conectar también esa subida de los bonos y algunas caídas de las bolsas con los malos datos de inflación de abril en Estados Unidos, pero lo cierto es que las bolsas no se inquietaron lo más mínimo luego que el IPC en ese país subiera a 3,8% anual. Es importante, a nuestro juicio, profundizar en este nuevo régimen monetario que ha anunciado Kevin Warsh y sus implicaciones para las bolsas, para los bonos y para la valoración de los activos en general. También es fundamental hacerlo porque esa nueva política es una pequeña revolución monetaria y podría, o más bien debería, tener un impacto tanto a corto como a largo plazo en los mercados financieros. Respecto al momento en que se inició el alza de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, debemos considerar la última reunión de la Fed del día 29 de abril, donde se mantuvo la tasa sin cambios en el rango entre 3,5 a 3,75%, en línea con lo esperado, pero sorprendió el amplio rango de disensión, en un contexto de elevada incertidumbre derivada de la guerra en Irán, con más inflación y menos crecimiento. En esa oportunidad el mercado eliminó toda probabilidad de recorte de la tasa a futuro versus 3 bajadas estimadas pre-guerra de Estados Unidos versus Irán, y se comenzó a considerar un alza para el primer trimestre de 2027, aunque todo depende de cómo evolucione la inflación y el empleo. A lo anterior se suman hoy las promesas del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, de establecer un nuevo marco de actuación para afrontar una inflación más elevada, modificar la comunicación de la Fed y reducir el balance. Por el momento, ya hemos visto una intervención que nos hizo recordar el estilo de un expresidente de la Fed, específicamente Alan Greenspan, en el sentido que apenas, con su mensaje de reducir el balance de la Fed, ya ha intervenido en el mercado haciendo que suban las tasas. Es decir, ya hemos sido testigos de una efectiva, abre comillas, intervención verbal, cierre comillas, con efectos sobre las tasas. Kevin Warsh está convencido, y así lo ha dicho en varias ocasiones, de que la Fed se equivocó en la crisis del COVID al doblar su balance emitiendo en pocos meses casi la mitad de los dólares que se han creado en la historia. Según Warsh, ese fatal error político de hace 5 años sigue siendo un legado con el que hay que lidiar. Y en palabras literales, repitió eso mismo hace pocos días. La filosofía de fondo de Warsh es clara y la expresó en su comparecencia de confirmación en el Senado. Textual: hay que utilizar las herramientas de manera diferente. La Reserva Federal tiene la política monetaria con la tasa de interés y es una herramienta de balance. En la opinión de Warsh, la herramienta de la tasa llegó a los rincones más vulnerables y es mucho más justa. En cambio, usar el balance de bonos beneficia de manera desproporcionada a quienes poseen activos financieros. Detrás de esa declaración de principios, un tanto sorprendente para un banquero central que como él viene del mundo de Wall Street, hay una crítica a la expansión del balance de la Fed, la famosa expansión o relajamiento cuantitativo que inició Ben Bernanke en la crisis subprime tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008 y que alcanzó su clímax total en 2020 con la pandemia. Warsh, que históricamente fue considerado un halcón, cree que las compras gigantes de bonos distorsionan los precios de los activos, crean una enorme dependencia en la liquidez,
alimentan las burbujas y también terminan generando inflación o una desigualdad patrimonial, porque benefician a quienes tienen activos y no a los ciudadanos que, lejos de tener activos, tienen hipotecas o deudas. Mezclando las ideas de menos intervencionismo monetario, más disciplina institucional y una lectura muy de mercado del crecimiento económico, Warch prefiere una reserva federal que use más la tasa de interés tradicional y menos la ingeniería monetaria extraordinaria. Esto conecta con la idea de que el mercado asigna recursos mucho mejor que un banco central hiperactivo, que al final trata de hacer cosas que van más allá de sus limitaciones. La Fed, según Warch, debe volverse más pequeña, más limitada y más predecible, y no debe invadir espacios que corresponden al Tesoro o al Congreso, porque la Fed no es un actor político ni fiscal y es solamente un actor monetario. Ahora, ¿cómo se combina esto con la baja de tasas que se supone va a impulsar Warch? La idea es que si se abarata el dinero, el mercado sabrá cómo generar apalancamiento y también cómo utilizarlo mejor, compensando así la reducción del balance del Banco Central. Pero, ¿es posible bajar la tasa con la inflación subiendo? Es ahí donde Warch conecta con la innovación tecnológica y la inteligencia artificial. En sus intervenciones recientes ha argumentado que la automatización, los avances tecnológicos y la inteligencia artificial aumentan la productividad y pueden permitir más crecimiento sin generar un aumento generalizado en los precios. Es una especie de versión moderna de la idea de los años 90 con Internet, según la cual la productividad puede desplazar el límite de crecimiento. Una idea entonces que reconcilia a Warch con su pasado en Wall Street. Respecto de la irrupción de la inteligencia artificial o IA y su efecto sobre la productividad que podría desplazar la curva de crecimiento de la economía, debemos tener presente la resistencia que está enfrentando esta innovación tecnológica. Según un artículo de Wall Street Journal y reproducido por el Mercurio Inversiones, en Estados Unidos se está evidenciando la irrupción de movimientos sociales en contra de la IA que están creciendo tan rápido como esta nueva tecnología. El punto es que los ciudadanos norteamericanos están mostrando una alta preocupación frente a la IA. Se estima que el año pasado, es decir, en 2025, las organizaciones locales habrían logrado frenar o retrasar alrededor de 48 proyectos que contemplaban inversiones por un monto de 156.000 millones de dólares, según lo informado por Data Center Watch. Asimismo, otros 20 proyectos fueron cancelados durante el primer trimestre de 2026, según Heatmap. En resumen, la irrupción de la inteligencia artificial efectivamente puede aumentar la productividad. Sin embargo, esta nueva tecnología no tiene el camino pavimentado para seguir expandiéndose sin que surja una resistencia de parte importante de la sociedad, no solo en Estados Unidos, sino que también en el resto del mundo. A veces, el entusiasmo no nos permite ver este otro lado de una revolución tecnológica que todavía no alcanzamos a dimensionar sus efectos positivos y otros no tanto en la economía y en la sociedad. Tal vez todo lo anterior convierta a Kevin Warch, el nuevo presidente de la Fed, en un banquero central de la inteligencia artificial, o tal vez no. Pero lo que realmente nos interesa es ver cómo su nuevo régimen monetario impacta, suponiendo que sea capaz de llevarlo a cabo, y cómo impacta en las bolsas y en los bonos, tanto a corto como a mediano plazo. Nuestra primera impresión sería que, a corto plazo, la reducción del balance de la Fed, si se lleva a cabo, provocará subidas de tasas largas y también correcciones en las bolsas. Pero luego, la política monetaria más expansiva con una tasa de interés más baja puede sentar las bases para un escenario de tasas largas estructuralmente más bajas que el nivel actual y también favoreciendo nuevas alzas en las bolsas. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros acá en el noticiario de Renta 4.